Estamos viendo complicaciones agudas de cetoacidosis, estado hiperosmolar e hipoglucemia. Y bueno, pues esta mañana vamos a continuar con estos temas. Vamos a ser un poco más breves debido a la premura del tiempo. Entonces, pues, adelante, Ale, comienza. Vale, ya está. ¿Y si se escucha? ¿Mi micrófono? Sí, te escuchamos. ¿Ya la hiciste grande, Ani? Permíteme. Chicos, si se sale, y bueno, si no saca los 40 minutos, pues ya volvemos a intentar entrar al mismo link, por Bueno, parece que ya está. Les voy a hablar de estado hiperosmolar hiperglucémico, que es otra complicación aguda de diabetes mellitus. La siguiente, porfa. Bueno, se define el estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, eso es importante recalcar. Es una de las complicaciones agudas más graves de la diabetes mellitus tipo 2 y se va a caracterizar por un estado mental alterado por hiperglucemia mayor a 600 mililitros. A 600, deshidratación profunda, hiperosmolaridad, por eso el nombre, y había ausencia de acidosis debido a cuerpos cetónicos, o incluso puede ser muy leve, ahorita les explico eso. Otros nombres con que se le conoce es síndrome o coma hiperglucémico, hiperosmolar no cetósico, y se describió por primera vez en 1957, entonces ya tiene un par de años. La siguiente, porfa. Bueno, como ya vimos, es complicación de diabetes mellitus tipo 2, pero encontramos que de un 24.5 a 35% de los casos de este padecimiento no cuentan con un diagnóstico previo de la enfermedad, ni tipo 1 ni tipo 2, y mayormente se da en pacientes viejitos, pues cuentan con, bueno, pacientes viejitos que pueden o no tener diabetes de tipo 2. ¿Por qué? Porque tienen tasa de percepción alterada de la sed, además de una prevalencia de alteración de la función renal que va a inducir a la deshidratación profunda que se tiene en este padecimiento. La siguiente, Dani. Vale. Además de que otros posibles factores desencadenantes en este porcentaje que no llega a tener un diagnóstico previo de diabetes mellitus, es que pueden tener previo infección, afectaciones del sistema nervioso central, otras enfermedades endocrinas, algunos fármacos bloqueadores de canales de calcio, infarto al miocardio, pancreatitis aguda, tromboembolia pulmonar, alguna producción intestinal, falla renal, importante, hipotermia, quemaduras graves, rabdomiólisis, nutrición parenteral total, o incluso se puede encontrar que es un debut de la enfermedad per se. La siguiente. Bueno, como datos a diagnóstico, a diferenciar entre otras patologías, además de que leí que era difícil o tardía el diagnóstico, se va a caracterizar por la glucosa plasmática mayor a 600, el bicarbonato mayor a 15, niveles séricos de pH son mayores a 7.3, sobre el anión GAP va a ser variable y la osmolaridad sérica efectiva es igual o mayor a 320. La deshidratación grave, aquí se considera una pérdida de agua de 9 litros aproximadamente. El índice nitrógeno ureico creatinina
es elevado en sangre. El estado mental es variable dependiendo de la osmolaridad, ahorita lo veremos. Y sobre la cetonuria es nula, pero si la hay es muy leve con un 0 o un signo positivo. La siguiente, porfa. Gracias, Dani. Bueno, la fisiopatología. Bueno, el estado hiperosmolar, encontramos que la deficiencia de insulina es parcial o relativa, no es totalmente nula, por lo que pues se compensa con hiperglucemia en sangre y en tejidos no ingresa glucosa y empieza todo este proceso que ayer vimos. Lo importante es aquí en el hígado que se empieza a generar glucogénesis y gluconogénesis, lo cual nos lleva al incremento de glucosa en sangre. Esto implica que hay más solutos en la sangre que la glucosa, además de que hay disminución del volumen intravascular. En un principio, ¿qué pasa con los riñones? Hay diuresis osmótica, hay glucosuria, pero conforme pasa, dale otro clic, porfa, Dani. Bueno, conforme progresa la enfermedad, se encuentra que la ingesta es inadecuada de líquidos o hay pérdida de líquidos, lo que nos lleva a deshidratación marcada, una insuficiencia renal que limita la excreción renal. Del otro lado, intravascularmente hay más solutos, hay un estado de hiperglucemia, lo que en conjunto nos lleva a un estado hiperosmolar hiperglucémico. Dale otra, Dani. Gracias. Y bueno, aquí lo importante, lo del estado mental, es que conforme la osmolaridad sérica excede los 320 a 330 milosmoles por kilogramo, se va a extraer el agua de las neuronas, lo que nos lleva a sofocación mental y conforme va subiendo puede llevar a coma. Dale otro clic, porfa. Y como les decía, en esta patología la deficiencia solo es parcial o relativa de la insulina, lo cual nos ayuda a que las pequeñas cantidades de insulina eviten la generación de cetosis mediante la inhibición de la lipólisis de las reservas adiposas. Por eso es que es nulo encontrar cetosis. Dale otra. Y bueno, ahora los signos y síntomas. Se menciona que el inicio es insidioso y está precedido de días o de semanas, y los síntomas encontrados son debilidad, poliuria y polidipsia. Dale otra, porfa. Gracias. Sobre los antecedentes, vamos a encontrar, o cuando se interroga al paciente, que hubo una ingesta reducida de líquidos o una pérdida, sea a causa de la ausencia inapropiada de la sed, que se encuentra en pacientes de mayor edad, alteraciones gastrointestinales, pacientes ancianos o postrados en cama o incluso falta de acceso al agua. También se menciona que en ocasiones el paciente refiere que había consumido grandes cantidades de líquidos que contenían glucosa, como las bebidas carbonatadas o jugo de naranja, pero en estos pacientes, clínicamente, en el diagnóstico se va a ver que tienen una menor hiperosmolaridad que los que no consumían líquidos, en definitiva. La siguiente, Dani. A la exploración física, pues como ya vimos, la deshidratación es marcada y profunda. Entonces vamos a encontrar los síntomas típicos de una deshidratación: caídas ortostáticas en la presión arterial, aumento del pulso, taquicardia supina o incluso un choque declarado, sequedad en las mucosas y disminución de la turgencia en la piel. Y bueno, conforme la osmolaridad aumenta, es posible que el paciente se encuentre aletargado, confuso o comatoso. La siguiente, Dani. Por aquí lo importante son los signos neurológicos. Se encuentra hiporreflexia o hiperreflexia unilateral o bilateral, crisis epilépticas, hemiparesia, afasia, signo Babinski positivo, hemianopsia, nistagmo, alucinaciones visuales, cuadriplegia aguda, letargo y confusión a medida que la osmolaridad sérica excede, como ya lo habíamos visto en el
en la etiopatogenia. Y bueno, puede llegar hasta coma si excede los 330 la osmolaridad. En el laboratorio, bueno, la definición marca que la glucosa en sangre es mayor a 600, de mayor a 600, 800 y puede llegar hasta 2400, ya es muchísimo. Y bueno, se puede encontrar deshidratación leve o severa. Cuando la deshidratación es leve, es hiponatremia por disolución. Entonces, así como las pérdidas de sodio en orina, se pueden reducir las concentraciones de sodio en el suero cerca de 120 a 125. Entonces, es deshidratación leve. En la severa, el sodio sérico puede exceder los 140 miliquilogramos por litro, con lo que se producen osmolaridades séricas ya mayores, de 230 hasta 440. La siguiente, Dani. Aquí igual se encuentra asomia perrenal, es habitual en concentraciones frecuentes en nitrógeno ureico en sangre, encima de los 100 miligramos sobre decilitro. Y bueno, de nuevo, la acidosis no forma parte de este padecimiento, pero puede estar presente, a menudo acidosis láctica, pero es a causa de otros padecimientos agudos subyacentes, como ya puede ser sepsis, insuficiencia renal aguda, infarto de miocardio. Pero en sí sería raro. Regresa al anterior, por favor. Bueno, aquí ustedes recordarán cuando vieron fisiología. En fisiología prácticamente tenemos un líquido, ¿sí?, corporal que se va a dividir en espacio extracelular y espacio intracelular. ¿Sí? El total del espacio extracelular y del intracelular corresponden al 60% del peso corporal de una persona. Si una persona pesa 70 kilos y es el 60% del líquido, 6 por 7, 42. ¿Sí? Entonces son 42 litros de agua. ¿Sí? De esa forma calculamos el agua corporal total. Peso por 0.6 en los hombres o peso por 0.5 en las mujeres. Y esa agua la vamos a dividir, el 40% entra al líquido intracelular y el 20% al extracelular. De forma que en el intracelular tenemos 28 litros y en el extracelular tenemos 14 litros. Bien, ¿por quién vamos a estar condicionada prácticamente esta agüita, tanto en el intra como en el extra? En el extracelular tenemos otros dos espacios, el vascular y el intersticial. Y ambos están separados por la membrana capilar, mientras que del extra con el intra va a estar separado principalmente por la membrana celular. Ahora, ¿quién va a permitir que se muevan esos líquidos? El sodio. El sodio, como vimos, es el 86%, prácticamente esa osmolaridad me la va a dar el sodio. Sin embargo, si cualquier partícula que sea osmóticamente activa va a poder también condicionar ese movimiento. En este caso, tenemos que la glucosa, prácticamente la glucosa, es una partícula que puede presentar esa osmolaridad, puede hacer que esa agua se pueda mover. Por eso debemos determinar que un estado hiperosmolar puede ser hiperglucémico cuando tenemos una glucosa arriba de 600, ¿sí? Y puede ser también podemos tener un estado hiperosmolar cuando sea dependiente del sodio. En este caso, este paciente va a tener un estado hiperosmolar prácticamente por la glucosa, que está arriba de 600 miligramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar agua de líquido intracelular al extracelular. Pero el sodio, prácticamente, ¿qué va a pasar con el sodio? Lo voy a diluir, ¿sí? Yo tengo el sodio igual, 140, pero como estoy jalando agua del intra al extracelular por la glucosa, ese sodio se va a diluir. De forma que yo tengo que determinar el sodio corregido para poder calcular mi déficit de agua. Pero si voy a calcular mi osmolaridad urinaria, no necesito corregir el sodio. Prácticamente, si yo requiero sacar la osmolaridad, voy a multiplicar 2 veces sodio más la glucosa entre 18. ¿Sí? Y de esa forma voy a tener mi osmolaridad efectiva. Ahora, ¿cómo puedo sacar prácticamente el déficit de agua? Que fue la tarea que les dejé. Entonces, este paciente va a tener una hiponatremia, pero es una hiponatremia dilucional, no es una hiponatremia franca, ¿sí? Quedamos que no puede haber una hiponatremia con osmolaridad elevada,
¿sí? Cuando tenemos hiponatremia es porque tenemos mucha agua. Cuando tenemos una hipernatremia es porque estamos perdiendo agua, principalmente. Entonces, aquí, deshidratación severa del sodio sérico puede exceder los 140 microlitros por litro, con lo que se producen osmolaridades séricas de 330 a 440. Aquí, ¿qué quiere decir? Una deshidratación severa me va a condicionar que el sodio esté jalando agua, porque está elevado, no así la glucosa. Entonces, prácticamente, si yo estoy jalando agua por el sodio, entonces tengo un paciente con estado hiperosmolar, pero por el sodio elevado. Entonces, sí, si se eleva el sodio, ante ese cambio de osmolaridad, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente voy a empezar a reabsorber agua en el túbulo controlado proximal. ¿A qué sigue? Y al empezar a reabsorber agua a nivel del túbulo controlado proximal, voy a reabsorber también nitrógeno ureico. O sea, y al reabsorber también nitrógeno ureico, voy a alterar la relación BUN y creatinina. Entonces, al dividir el BUN entre la creatinina, yo voy a tener una relación mayor de 20. Y eso es lo que va a condicionar que yo tenga una lesión renal aguda de tipo pre-renal. ¿Por qué? Porque como no tengo agua, por ese sodio tan elevado que me está indicando que me falta agua, empiezo a reabsorber. Además, recordemos el papel de la hormona antidiurética. Ante un estado de hiperosmolaridad, también voy a liberar la hormona antidiurética. Y lo que va a condicionar es reabsorción de agua, principalmente del conducto del túbulo colector, ¿sí? Para poder llevar a cabo mejor la concentración de orina. Entonces, prácticamente, esto que ustedes están viendo, ¿sí? Se debe a un estado hiperosmolar, ¿sí? Por el sodio. Pero tenemos un estado hiperosmolar por la glucosa, en el cual en automático vamos a condicionar una hiponatremia dilucional, ¿sí? Nuevamente, que va de la osmolaridad va a ser el sodio en un 90%, pero la glucosa también tiene esa capacidad de poder mover agua, es decir, es osmóticamente activa, ¿sí? Entonces, si me sube mucho la glucosa, también voy a jalar esa agua y voy a condicionar que el sodio disminuya. Por cada 100 gramos de glucosa que se incrementa en líquido extracelular, va a disminuir el sodio entre 1.6 y 2.5. ¿Sí? Ahora sí, doctora, síguele. La siguiente, Dani. Bueno. Otros datos importantes que encontramos son los diagnósticos diferenciales, y aquí encontré algunas mnemotecnias. Para empezar, se recomienda realizar diagnósticos diferenciales para crisis hiperglucémicas que incluyen las 5I. Infección, infarto, infante, que se refiere a embarazo, indiscreción, que incluye ingesta de cocaína, o insulina, que se refiere a un apego o uso inapropiado de dosis de insulina. Ahora, si el grado de cambios del estado mental es desproporcionado, aquí la mnemotecnia es AEU y TIPS. A de alcohol, de encefalopatía y de infección, o de sobredosis, u de uremia. Y sobre TIPS de que posible traumatismo o tumor, y insulina, P de psicosis, S de síncope o S de convulsiones o crisis epilépticas. La siguiente de mí. Ahora, el tratamiento, como ayer, igual, se requieren 3 pilares: el reemplazo de líquidos, reemplazo de electrolitos y terapia insulínica. Aquí el la saqué de la guía más reciente que encontré de la guía de práctica clínica, que es desde 2018. Y bueno, se menciona que las metas para pacientes así, la osmolaridad sérica efectiva sea menor a 310, una glucosa sérica menor a 250, y que el paciente se haya ha recuperado el estado alerta, ya tiene funciones mentales adecuadas y con capacidad de deglutir. Entonces, nuevamente aquí tenemos las 3 pautas para el tratamiento. Uno, el aporte insulínico. El aporte insulínico prácticamente, nuevamente, 0.1 por kilogramo hora. Si el paciente pesa 60 kilos, le tocarán 6 unidades por hora. Y esas 6 unidades por hora yo se las puedo dejar en una infusión para 6 horas. Si son para 6 horas, tendría que ponerle 6 por 6, 36 unidades.
¿En cuánto lo quiero diluir? Si yo lo quiero diluir en 150, ok, en 150 y le pasaré 25 mililitros por hora. Y de esa forma le estoy pasando 6 unidades por hora. ¿Sí? O sea, entonces ya estoy cubriendo prácticamente mi descontrol metabólico. Ahora, ¿qué me falta? Pasarle agua. Yo necesito saber cuánto es lo que le falta de agua a este paciente. Entonces, sí, tendría que sacar mi sodio corregido. Y entonces, sí, tendría que ver cuánto tiene de sodio y ver cuánto tiene de glucosa. ¿Sí? Y recordemos, si tengo 130 de sodio, 140 de sodio y tengo 700 de glucosa, ¿qué quiere decir? Que ese 140 yo le voy a tener que agregar el producto de 1.6 por 7. ¿Por qué? Porque son 700 miligramos de glucosa y dijimos que por cada 100 miligramos de glucosa va a haber una disminución de sodio de 1.6 a 2.5. Entonces tengo 140, ¿sí? Pero tengo 700 de glucosa, entonces son 7 por 1.6 equivale a 11, a 10 puntos y cacho. Entonces, en realidad yo tendría que tener un sodio de 151. Y entonces sí, saco mi déficit de líquido en base al sodio ya corregido. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para poder obtener el déficit de agua? ¿Qué sea? Hay dos cargos de mole, uno de dulce y uno de barras. Tan buenos tamales. Está bien, está bien. Entonces, prácticamente yo ya tengo mi déficit de agua, ¿sí? Y ya tengo prácticamente mi infusión de insulina. ¿Qué es lo que tengo que cuidar al paciente cuando le ponga insulina? Principalmente el potasio. Tengo que ver cómo está ese potasio. Si tiene 3.1, le tengo que reponer potasio, porque al iniciar la insulina en automático lo voy a bajar. Si tiene 5, tengo un margen para iniciar específicamente la pura insulina. Un paciente con estado hiperosmolar en promedio son de 8 a 9 litros de agua que le vamos a deber. Y eso es para poder condicionar que mi sodio pueda disminuir. Obviamente, ¿qué va a pasar? Una vez que yo le empiece a poner insulina, voy a mover la glucosa ahora del extra al intracelular y esos líquidos los voy ahora va a ser al revés, del líquido extracelular voy a pasar agua al líquido intracelular y me puedo edematizar. El paciente que tiene un estado hiperosmolar por sodio elevado o por glucosa elevada va a tener una deshidratación celular y esa deshidratación celular me va a condicionar alteraciones en las funciones mentales superiores, es decir, puede estar somnoliento, puede estar estuporoso, puede tener agitación psicomotriz. Entonces, una vez que empiece a hidratar esa célula en automático va a disminuir ese estado de alteración en las funciones mentales superiores. Por eso, la compañera nos puso que puede estar somnoliento con algún estado en la conciencia. Entonces, reemplazo el líquido, lo ideal es utilizar solución salina al punto 9, independientemente del sodio sérico, es lo que yo siempre he dicho. No importa que tenga sodio 150, no importa que tenga 160. Todas las soluciones van a ser hipotónicas en relación al líquido extracelular. Muchos de los compañeros van a ver que le van a poner al punto 45, ¿sí? Entonces, prácticamente, con utilizar solución salina al punto 9 es más que suficiente, ¿sí? Pero para eso tenemos que sacar específicamente cuál es mi déficit de agua, ¿sí? Aquí se da una velocidad de 500.000 mililitros por hora. Con que le pongamos 1000 para 4, son 250 por hora, alcanzamos a ese paciente. 1000 para 4, 1000 para 8 y 1000 para 12. ¿Por qué? Porque tenemos que pasarle el 50% del requerimiento en 24 horas. Si es un paciente de 60, 70 kilos, en promedio vamos a beber 8 litros, ¿sí? Si le pasamos 4 litros, estamos pasando el 50% de sus requerimientos, ¿sí? Aquí me pone la doctora, o 15 a 20 mililitros por kilogramo durante la primera hora. Si pesa 70, le vamos a pasar prácticamente 1,5 litros, ¿sí? En la primera hora, pero siempre y cuando no tenga compromiso cardíaco o un compromiso renal, porque lo puedo llevar a una sobrecarga de líquidos, ¿sí? Aquí es pasarle agua y pasarle prácticamente, ¿sí?, insulina. Y algo que les puso la compañera, el paciente con estado hiperosmolar no tiene cetonas en la orina, ¿sí? Eso es así. Tengo estado hiperosmolar, no tengo cetonas. Y mi bicarbonato no está tan pesado, o sea, en la cetoacidosis me pusieron un bicarbonato menos de 18. Aquí en estado hiperosmolar me ponen mayor de 15. Entonces, todos esos son tips que tenemos que tomar en cuenta. ¿A qué sigue, doctor?
bueno, posterior al manejo de líquidos, ya se menciona que sugiere valorar el nivel de sodio corregido con la fórmula ya conocida. Sodio corregido igual al sodio medido más el resultado de 0.016 por glucosa menos 100. O sea, aquí está. Ajá, El sodio sí. corregido le estamos poniendo sodio medido más glucosa menos 100 es de cuenta. Si es 700 menos 100 tiene 600 por punto 0,16, es decir, 1.6 más el sodio medido. O sea, es de punto 16 a punto 0,25, ¿sí? Por el producto de glucosa menos 100. Ahí lo tienes. Ujú. Y bueno, aquí ya se mencionaba que dependiendo del resultado, en caso de ser mayor o igual a 135, se modifica la solución a salina el 0.45%. Y bueno, en caso de ser menor, el tratamiento se continúa con 0.9%. Sí, aquí te ponen que tiene mayor de punto 35, déjale una solución al medio, al punto 45. Sí, pero aquí tienes todavía por glucosa. Acá dice, en caso de menos de 135, te va a manejar como si fuera una hiponatremia. Sí, una hiponatremia real, entre comillas, que no es porque tenemos prácticamente una hiponatremia dilucional. Continuar el tratamiento con solución salina al punto 9. Entonces, prácticamente, con mantener ambas al punto 9, tú vas a tener un tratamiento óptimo. Vale. La siguiente, Dani. Y respecto a que la glucosa sérica ya se encuentre en niveles de 250, se sugiere continuar el tratamiento con solución glucosada al 5% más una solución salina al 0.45. Al llegar a 250 de glucosa, lo que pedimos es suspende la salina y pone la glucosa al 5%. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes tienen a hacer hipoglucemia. ¿Sí? Lo que normalmente yo hago es, si está con 6 unidades por hora, le bajo a 3 y le cambio la solución. ¿Sí? De una salina le pongo una glucosada. Y en lugar de pasarle, digo, las 6 unidades le pongo 3. ¿Por qué? Porque al suspenderle la infusión de insulina, ese paciente nuevamente va a hacer un repunte en hiperglucemia. La siguiente, Dani. Y bueno, aquí sobre la terapia insulínica hay 2 puntos. Se sugiere retrasar el inicio de la insulina hasta que la glucosa haya dejado de descender de 50 a 70 miligramos por litro como resultado de la hidratación inicial. Y bueno, y sobre iniciarla, hay que iniciarla una vez que está confirmado que la concentración de potasio es mayor o igual a 3.3 mil equivalentes por litro. La siguiente, Dani. Sobre cuál insulina utilizar, bueno, la guía de práctica clínica recomienda insulina humana de acción rápida, regular, intravenosa. Y bueno, hay 2 opciones. La 1 es un bolo de 0.1 unidades por kilogramo, seguido de una infusión continua de la misma para lograr la reducción de glucosa de 50 a 70. Y la 2 es a la mitad, 0.05 unidades por kilogramo por hora, tratando de obtener una disminución de glucosa de 90 miligramos sobre decilitro por hora. Y bueno, si la glucosa no disminuye o deja de disminuir, ya se sugiere una completa, agregar una adicional a la insulina de la infusión. Ya la pasé. Ya. Y bueno, lo de las metas, hay que alcanzar la glucosa con un valor de 250 miligramos sobre decilitro. Al llegar a este punto, se sugiere disminuir la infusión de insulina a la mitad, a 0.05 en caso de haber empleado la opción 1. Y si se emplea la 2, pues ya desde ese inicio ya se tenía una concentración de 0.05. Y bueno, cuando el paciente cuente con los criterios de resolución, los que mencionamos al principio, ya se sugiere cambiar la insulina a insulina humana de acción intermedia subcutánea en esquema basal bolo y continuar la infusión de la primera insulina 2 a 4 horas, evitando una recaída.
¿A qué se refiere con esquema basal bolo, doctora? A que es esa es la primera, ¿no? En rápida, en la misma intravenosa. Dice, le sugiere administrar insulina humana de acción intermedia subcutánea. Aquí, obviamente, insulina de acción intermedia son 2 piquetes, uno en la mañana y otro en la tarde. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? A punto 5, ¿sí? Y se pasa 2/3 partes en la mañana y 1/3 parte en la noche. Y el decir esquema basal bolo quiere decir que tendrás que utilizar una insulina basal. La insulina de acción intermedia no es basal porque dura 12 horas. ¿Sí? Un esquema basal tendremos que utilizar una insulina de acción lenta de 24 horas, en este caso Glargina. ¿Sí? Y en cada comida tendrás que darle una dosis de insulina de acción rápida dependiendo de su glucosa capilar. Al decir basal bolo quiere decir que en cada piquete, que en cada comida, antes que coma un piquete y le ponemos rápida. A mediodía vuelva a comer un piquete y le ponemos rápida. ¿Sí? Y en la noche igual, pero ya tiene de fondo una insulina basal. Y esa insulina basal, como vimos, la tendremos que calcular a punto 2 o a punto 3. ¿Qué quiere decir? 70 kilos le podemos iniciar 21 unidades, ¿sí? Prácticamente en la mañana o en la noche, como decidamos utilizarla, y en cada comida le vamos a utilizar prácticamente una insulina de acción rápida regular, ¿sí? En base a diferentes esquemas. Eso es un esquema basal bolo. Pongo la basal, la lenta, y administro rápida a requerimientos, ¿sale? Ay, gracias. Ahora sí, gracias, Dani. Sobre el potasio, no se requiere, bueno, no se requiere suministrar potasio cuando la concentración es mayor a 5.2. Y si la concentración, bueno, ya la había mencionado doctor hace ratito, si la concentración se encuentra entre 3.3 a 5.2, se sugiere agregar 20 a 30 mg de cloruro de potasio a cada litro de la solución infundida para mantener una concentración del potasio entre 4 a 5. Y en caso de que haya insuficiencia renal y o anuria, las dosis deben ser menores. Si la concentración se encuentra menor a 3.3, se sugiere no iniciar o suspender la administración de insulina y administrar de 10 a 20 de cloruro de potasio hasta que éste tenga un valor mayor a 3.3. Sobre el bicarbonato, no se sugiere la administración de bicarbonato de sodio en pacientes con este padecimiento, dado que no se cuenta con la evidencia de que hayan estudiado el uso, bueno, de que sea benéfico en pacientes que tengan estado hiperosmolar. Y bueno, solamente el uso se suele asociar a una estancia mayor en el hospital, el incremento en el riesgo de edema cerebral o un incremento en los requerimientos de potasio. La siguiente, Dani. Sobre la comida importante, se sugiere iniciar la dieta vía oral una vez que se hayan obtenido los criterios de resolución, ya mencionamos al principio. Y bueno, se sugiere la administración de tromboprofilaxis en pacientes con estado hiperosmolar hospitalizados para disminuir el riesgo de complicaciones trombóticas. La siguiente, Dani. Y bueno, sobre la mortalidad hospitalaria, es mayormente debido a complicaciones como el desequilibrio hidroelectrolítico, que es mayormente hipopotasemia, o por un edema cerebral. Y aquí los pacientes que tienen entre 20 y 49 años, la mortalidad es menor al 1%. No así en los pacientes mayores a 75, que la mortalidad puede ser hasta el 16%. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma en un paciente que tenga hipocalemia? Ay, no sé. ¿Alguien que diga yo? ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma en un paciente que tiene hipopotasemia? Obviamente,
Es un paciente que está con insulina y tiene hipocalemia. Entonces, aquí cuando tiene hipocalemia, podemos encontrar que existe una depresión del segmento ST. Y una depresión del segmento T también nos puede hacer pensar en un problema de lesión. La onda T, en lugar de estar picuda, va a estar aplanada y podemos encontrar la presencia de la onda U. Esos son los principales cambios que vamos a encontrar en el electrocardiograma en un paciente que tenga hipopotasemia. Ahora, ¿por qué vamos a tener edema cerebral? ¿Sí? O sea, alguien que me pueda decir por qué considera que podemos tener edema cerebral en un paciente con estado hiperosmolar como una complicación. Para ver si entendieron los tres que le comenté o están durmiendo. Se los dije. Chicken Racer. Emiliano, Mande, Doc. ¿por qué vas a tener edema cerebral? La Chicken Tiene Racer está dormida. Tiene que ver por la concentración que tiene de glucosa y de sodio a nivel cerebral. A ver, ¿qué va a pasar ahí? Si tú pones insulina, ¿qué va a pasar con la glucosa? Va a disminuir. Entonces, si disminuye, ¿qué va a pasar con el agua? Va a aumentar. Si tú tienes tu célula, ¿sí? Entra a la célula del agua. La sigue. Exactamente, o sea, Se tienes un... va a ir con dos va a seguir a la glucosa. Entonces, prácticamente quedamos que la glucosa va a ser osmóticamente activa. Cuando empezamos a mover esa glucosa por la insulina, vamos a mover también esa agua. Entonces, prácticamente vamos a tener ahora un edema cerebral. ¿Por qué? Porque estoy bajando la osmolaridad de la glucosa, ¿sí? Y en automático voy a empezar a mover esa agua hacia una área donde va a estar más concentrada, ¿sí? Entonces, prácticamente va a haber un edema a nivel celular. Y obviamente ese edema cerebral a nivel neuronal va a condicionarnos problemas, ¿sí? Entonces, efectivamente, al bajar la glucosa, voy a condicionar un cambio en la osmolaridad. Por eso les decía, tengo ese líquido en el líquido extracelular por la glucosa, o bien puede ser por el sodio. En este caso es por la glucosa, que me está diluyendo al sodio. Y cuando yo empiece a mover esa glucosa, en automático voy a disminuir esa osmolaridad. Quedamos que la osmolaridad normal era de 280, 290 a 310. Entonces, prácticamente yo bajo esa osmolaridad y el líquido empieza a moverse. Prácticamente es a través de osmosis, de menor a mayor concentración, ¿sí? Entonces, y eso va a condicionar un edema cerebral. Dale, ¿a qué sigue? Y ya la última, el pronóstico empeora en los extremos de la vida, en presencia de coma, hipotensión o que haya como comorbilidades graves. Entonces, sí, doctora. Le quedan 10, 8 minutos. Bueno, continuamos. Hay tiempo. ¿Eh? No ¿Sí nos da ha tiempo, Doc? sacado, es lo bueno. Si te da tiempo, 8 minutos, venga. Órale, va. Bueno, hipoglucemia, ya el último temita. Bueno, de acuerdo con la ADA y Greenspan, maneja que considerar hipoglucemia es un menor sangre en la sangre menores de 70 miligramos sobre decilitro. Y de aquí, pues lo más importante es la triada de Whipple, en la cual maneja los síntomas consistentes con hipoglucemia, bajas concentraciones de glucosa en plasma y alivio de estos síntomas luego de elevar la glucosa plasmática. Y luego, bueno, suceden de manera jerárquica conforme van bajando los niveles de glucosa. Entonces, de aquí de manera breve podemos ver que lo primero que va a afectar son las hormonas y los neurotransmisores. Si es esta afectación parasimpática es lo que va a crear el hambre, y si es simpática, pues los sudor, temblores, todas esas situaciones que tenemos a veces cuando uno tiene un poco de hambre y ya tiene la glucosa baja. Y bueno, también suceden los síntomas neuroglucopénicos que más adelante voy a mencionar.
Pero bueno, ¿a poco el cuerpo lo deja así como así? Pues claro que no, hay unos mecanismos contrarreguladores. Primero va a participar la insulina, que la insulinopenia reactiva va a facilitar la gluconólisis y la lipólisis. Y también va a ayudar a que se incrementen las enzimas pancreáticas y que evite que los músculos consuman lo menos posible la glucosa. También tenemos las catecolaminas, que estas van a movilizar el glucógeno muscular, así como también lipólisis de triglicéridos para formación de ácidos grasos y así promover la gluconeogénesis. En cuanto al glucagón, pues vamos a tener que este va a promover por medio de la glucogeneólisis, va a estimular las células alfa pancreáticas. También tenemos la participación del cortisol, el cual va a facilitar la lipólisis y el catabolismo de proteínas. También en menor medida la hormona de crecimiento, que va a ayudar en la gluconeogénesis, y la acetilcolina, que es la que va a crear esa sensación de hambre, y las glándulas sudoríparas. Bueno, ahora los síntomas neuroglucopénicos, de acuerdo al Greenspan, refiere que menor de 45 miligramos sobre decilitro es cuando empieza a manifestarse esta sintomatología. En cuanto a los autonómicos o neurogénicos, a menor de 55 miligramos. Aquí en este pequeño recuadro podemos ver las diferencias. El neuroglucopénico, conducta, la irritación, la confusión, estupor, malestar, e inclusive si se llegase a complicar, podemos llegar a crisis convulsivas o muerte cerebral. En cuanto a neurogénicos, se va a tener esa sensación de boca seca, palidez, muchas palpitaciones y pues a veces diaforesis, parestesias. Dentro de las causas, pues vamos a tener muchas, entre ellos pues los fármacos como las sulfonilureas, etanol, quinina, salicilatos, sulfanidas. Podemos tener daño en insuficiencia hepática, cardíaca, renal e inclusive sepsis. En fallas endocrinas, más que nada con la falla de crecimiento hormonal, fallas adrenérgicas o en el cortisol. Inclusive se puede ver estos tumores en células beta, como fibrosarcoma, radiosarcoma, hepatoma, carcinomas. El hiperinsulismo endógeno, pues es también uno de los más importantes que va a afectar esto, y sobre todo que se va a ver en los neonatos. Y pues también en el postprandial, donde va a ser pues el reactivo inducido por etanol. Ahora, de manera breve solamente voy a comentar, van a cumplir la tríada de Whipple. Entonces, cuando es iatrogénico, que es debido a diabetes, ya sea 1 o 2, la glucemia usualmente es menos de 60 miligramos sobre decilitro. ¿Qué es lo que se va a realizar en estos casos? Si el paciente está consciente, pues ingesta de alimentos o que contengan carbohidratos de fácil absorción. En caso de que esté inconsciente, pues administrar de 20 a 50 mililitros de dextrosa intravenosa o en su caso 1 miligramo de glucagón intramuscular. Tenemos que, si es de valor de alarma, que sea menor o igual a 70 miligramos de glucosa en plasma. Si es severa, entonces va a estar más disminuida, la recuperación neurológica va a ser más difícil y pues esto debido a que ya hay una mayor complicación. Si es una sintomatología documentada, pues va a ser cumpliendo la tríada de Whipple y con valores menores a 70 miligramos sobre decilitro. En cuanto a si es asintomática, pues como lo refiere, no lo va a expresar mucho, sin embargo, con el simple hecho de tomar la glucosa y sabemos que tiene menos de 70, entonces ya es, se le considera igual su hipoglucemia. Si es una pseudohipoglucemia, son reportes de síntomas típicos con glucosa plasmática igual o mayor a 70 miligramos. Ahora, en cuanto a la facticia, pues sabemos que está inducida por medicamentos o inclusive trastornos psiquiátricos o alteraciones neurológicas que uno pueda tener. Por ejemplo, el síndrome patognomónico por inducción de insulina, vamos a tener hipoglucemia, altas concentraciones de insulina inmunoreactiva y baja concentración de péptido C. Y en el patognomónico inducido por sulfonilureas, la diferencia aquí es que es la alta concentración de insulina y de péptido C.
y lo demás pues refiere lo mismo. También cabe mencionar que cuando a veces se hacen estudios y la insulina y el péptido C están disminuidos al mismo tiempo, es una falla endógena. Sin embargo, si solamente está disminuida la insulina y el péptido C está igual, normal, entonces es una falla exógena. En cuanto a su diagnóstico, pues como ya les había mencionado, y esto pues usualmente debido a las sulfonilureas y que se puede manifestar tanto en la orina como en la sangre. Y bueno, aquí el tratamiento pues es sobre todo la terapia psiquiátrica y pues orientación social sobre el comportamiento. Igual tenemos que los fármacos pueden inducir esto pues como reacción adversa. Puede ocurrir en el caso del etanol, hipoglucemia en ayuno después de que se hayan agotado las reservas de glucógeno. Algunos casos como betabloqueadores adrenérgicos aumenta esa sensibilidad de la insulina y aumenta el flujo sanguíneo en los músculos. En cuanto a enfermedades autoinmunes, vamos a tener que esta hipoglucemia ocurre de 3 a 4 horas postprandial. Se puede manifestar en la enfermedad de Graves con el tratamiento de metamizol. Hipoglucemia transitoria que se resuelve de manera espontánea de 3 a 6 meses desde que se empezó a diagnosticar. En cuanto a su tratamiento es la ingesta frecuente de alimentos bajos en carbohidratos. Se puede administrar prednisona de 30 a 60 miligramos para reducir estos anticuerpos antiinsulina. También tenemos los tumores de célula beta-pancreáticos. Aquí pues el cuadro clínico es recurrente en el sistema nervioso durante el ejercicio o el ayuno. Esto puede crear desorientación episódica, somnolencia o amnesia, pérdida de conciencia. En cuanto al tratamiento, pues aquí lo que refiere siempre es una resección quirúrgica. Tenemos otras hipoglucemias con tumores no insulares. Como podemos ver aquí son los fibrosarcomas o carcinomas o inclusive linfomas. El diagnóstico, pues obviamente, pues hipoglucemia en las ayunas y que tenga una disminución de 45 miligramos sobre decilitro. En cuanto a su tratamiento, pues es dirigido hacia el tumor primario, que la terapia esté sostenida en cuanto a las comidas frecuentes. También se menciona que el diazóxido es eficaz para revertir esta hipoglucemia. Bueno, pues también tenemos la alimentaria, que es la reactiva. Puede suceder el síndrome de vaciamiento gástrico, síndrome de hipoglucemia, pancreatogena sin insulina. Y también tenemos la hipoglucemia tardía en la diabetes. También el síndrome de postprandial. En cuanto a trastornos asociados a glucosa hepática, vamos a tener pérdida directa de tejido hepático, reducción de sustrato de aminoácidos y pues errores innatos del metabolismo en cuanto a los carbohidratos. Y bueno, también tenemos trastornos a nivel congénito de manera transitoria. En caso de que los neonatos vengan de una madre diabética, pues estos van a estar expuestos a hiperglucemia constantemente, por lo que va a tener insulina fetal macrosómica y persistente. Esto puede pasar en unos pocos días. Su tratamiento pues va a ser control de alimentos y una glucosa intravenosa. Cuando se refiere a alteraciones cetogénesis o gluconeogénesis, los neonatos no van a tolerar en el ayuno mayor de 8 horas. Por lo tanto, va a haber inmadurez en cuanto a la respuesta metabólica y la resolución puede deberse un poquito más prolongado que la anterior que había mencionado. Y solo mencioné esto como de manera breve, pero obviamente tiene más a fondo un tratamiento más desarrollado. Y en cuanto a la sintomatología, pues la mayoría va presentando la famosa triada de Whipple. Y bueno, con eso concluimos estas complicaciones. Aquí principalmente recalcar las manifestaciones de la hipoglucemia, como bien lo comenta el compañero, la triada de Whipple. Y entender que las sulfonilureas son medicamentos que tienen un efecto en el cual debemos de pensar siempre en un cuadro de hipoglucemia en aquellos pacientes que están con sulfonilurea. Y entender que en un momento dado tanto el glucagón como el cortisol van a funcionar como hormonas contrarreguladoras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, uno, una buena historia clínica y a identificar, ¿sí? Diaforesis,
y una glucosa por debajo de 70, tenemos que pensar prácticamente en la triada de Whipple. Mañana seguimos con complicaciones microvasculares y macrovasculares y el examen lo hacemos el día jueves. Sale, chavos. Tengan buen día y se cuidan.